Me enamoré del compañero de cuarto de mi ex. El día que Javier Reyes se declaró a la guapa alumna transferida, todos pensaron que yo iba a perder la cabeza y aparecer para armar un escándalo. Pero ni siquiera me asomé, ni después de su gran declaración. Javier no tenía idea de que, en ese preciso momento, yo estaba sentada en la cama de su compañero de cuarto, usando su sudadera, y preguntándole, frustrada: «Empapé toda tu cama. ¿Dónde vas a dormir esta noche?». Sebastián Yáñez apartó la mirada, tragó saliva y me pasó una toalla. «Sécate el cabello. Yo cambio las sábanas antes de que te acuestes». Javier planeaba declararse a esa guapa alumna transferida. Le pidió a todos que guardaran el secreto de mí, pero no sabía que algunos chismes simplemente no pueden mantenerse escondidos, y alguien ya me lo había contado. Todos sabían que tenía un crush con Javier y que soñaba con casarme con él algún día. Esta vez, parecía que Javier estaba completamente enamorado de esa chica. La gente pensaba que iba a tener un ataque, que iba a llorar y armar un gran drama. A todos les encanta presenciar este tipo de espectáculo entre hombres y mujeres. Estaban esperando que perdiera los estribos y apareciera para armar un alboroto. Pero, para su mala suerte, incluso después de que Javier lograra declararse con éxito, yo seguía sin aparecer. La multitud de curiosos, apretados en 3 filas, empezó a perder el interés. Hasta el rostro de Javier no parecía demostrar mucha felicidad. Él rodeó con el brazo a su nueva novia y sacó el celular. No había llamadas ni mensajes. Javier frunció ligeramente el ceño. Entonces, se giró hacia la multitud y dijo: «Esta noche invito yo. Están todos invitados». Los compañeros que observaban la escena celebraron al unísono. Yo había estado escondida detrás de unos árboles todo el tiempo, pero en ese momento decidí salir. Alguien con ojos atentos me vio de inmediato y gritó: «¡Es Lola!». Lola llegó. Lo sabía. ¿Cómo Lola iba a quedarse fuera de esto? Javier levantó la mirada de repente. En el instante en que me vio, las comisuras de sus labios se curvaron casi imperceptiblemente. Ignoré a todas las personas que estaban allí esperando un espectáculo. Caminé directamente hacia Javier. «Lola». Javier sujetó aún más fuerte a su nueva novia. Me miró y dijo fríamente: «Los sentimientos no se pueden forzar. Nos conocemos hace más de 10 años. No quiero decir nada hiriente y arruinar nuestra vieja amistad. De ahora en adelante, seguiré tratándote como a una hermana. Si necesitas algo, aún puedes contar conmigo». Luego bajó la voz y añadió: «Con tanta gente mirando, no causes una escena. Vete a casa». «Javier», lo interrumpí, dando un paso lento hacia él. Frunció el ceño de nuevo. «Lola, compórtate». Sonreí y le entregué la pulsera que acababa de quitarme de la muñeca. «Vine a devolverte esto». Al ver la pulsera, el rostro de Javier se ensombreció de repente. «Lola, ¿qué juego estás jugando ahora? Quédate con la pulsera. No voy a molestarte más después de esto». Javier me miró fijamente y su tono se volvió más frío. «No me importa esta tontería del dinero. Si no la quieres, tírala». Apenas terminó de hablar, me giré y arrojé la pulsera al basurero más cercano. «También puedes tirar todas las otras cosas que te di antes». Dicho esto, me giré y me fui sin mirar atrás. Cuando llegué al borde del río, la lluvia ya caía con fuerza. Parada bajo la lluvia, con un paraguas, pensé en los sueños que había tenido en los últimos días. El día en que Javier Reyes me humilló frente a todos, prometí que no volvería a ser la misma. Ese hombre, con su sonrisa encantadora y palabras cuidadosamente escogidas, había logrado manipularme por años. Pero ahora, mientras me miraba al espejo, envuelta en el calor del moletón de Sebastián, supe que la Lola sumisa y enamorada había quedado atrás. El primer paso fue abrir los ojos. Cuando decidí mantenerme lejos del espectáculo que Javier montó para declararse a su perfecta novia transferida, no fue por miedo o tristeza, fue porque estaba comenzando a atar cabos, y cada hilo que seguía me llevaba a una verdad que preferiría nunca haber conocido. Javier Reyes, el príncipe azul de la facultad, no era más que una fachada. Todo empezó con un mensaje anónimo que encontré en mi buzón universitario. Un papel doblado, escrito con una caligrafía clara y precisa. ¿De verdad sabes quién es Javier Reyes? Pregunta por su proyecto social en Oaxaca. En 1960. Pregunta, ¿cuántos quedaron sin hogar? Mis manos temblaron. Durante años había admirado la historia de Javier ayudando a una comunidad marginada en Oaxaca. Había contado con orgullo cómo organizó donaciones y lideró la reconstrucción de casas tras un desastre natural. Pero, ¿y si no todo era cierto? «Sebastián», dije, enfrentándolo una tarde en su pequeño cuarto de paredes desconchadas. «¿Tú sabías algo de esto?». Su rostro cambió. Esa mezcla de sorpresa y resignación me lo dijo todo. «Lola, hay cosas que es mejor no remover», respondió, evitando mi mirada. «¿Por qué?».
insistí, sintiendo el calor de la rabia encenderse en mi pecho. Si sabes algo, dímelo. No voy a quedarme callada. Sebastián suspiró, apoyándose en la pared con los brazos cruzados. Javier no es quien crees que es. Yo he guardado silencio porque a veces enfrentar la verdad es más complicado que vivir con ella. Pero si estás decidida, te ayudaré. Las semanas siguientes fueron un torbellino de descubrimientos. Entre Sebastián y yo, comenzamos a recolectar pruebas. Documentos falsificados, transferencias bancarias sospechosas y, lo más devastador, testimonios de personas que Javier había dejado atrás en Oaxaca. Había desviado fondos destinados a la reconstrucción para financiar su estilo de vida ostentoso en la ciudad. Casas que prometió reconstruir nunca se completaron, y las familias que confiaron en él quedaron en la ruina. Fue en una reunión casual en un café que todo tomó un giro más oscuro. Sebastián, con su laptop abierta, me mostró una conversación que logró recuperar del celular de Javier gracias a un descuido. Era un intercambio entre Javier y un contacto anónimo. Las cosas en Oaxaca se salieron de control. Tranquilo. Mientras mantengas a la prensa ocupada con el lado positivo, nadie investigará. ¿Y los que están hablando? Déjamelos a mí. Siempre hay formas de silenciar a los incómodos. Mi corazón se detuvo. ¿Silenciar? ¿A qué se refiere con silenciar? Pregunté en un susurro. Sebastián negó con la cabeza, cerrando la laptop. Eso es lo que vamos a averiguar. La oportunidad perfecta llegó con la fiesta que Javier organizó para celebrar su compromiso no oficial con la chica transferida. Era una noche glamurosa, con todos los estudiantes populares de la universidad reunidos en una casa rentada en Polanco. Javier amaba las grandes entradas, y yo estaba a punto de arruinar su espectáculo. Cuando llegamos, Sebastián y yo nos aseguramos de que todo estuviera listo. La pantalla gigante en el salón principal estaba conectada a una memoria USB. En su interior, un video que recopilaba todas las pruebas. Entrevistas con víctimas, documentos que probaban el desfalco y las conversaciones incriminatorias. Solo faltaba el momento adecuado para exponerlo. Me moví entre la multitud con una sonrisa tranquila. Las miradas curiosas seguían mis pasos. Todos esperaban el drama habitual entre Javier y yo, pero esta vez no se trataba de un corazón roto, sino de justicia. Lola, Javier apareció frente a mí, con esa sonrisa altanera que tanto odiaba ahora. ¿Viniste a felicitarme? Le devolví una mirada fría, algo así. El momento llegó cuando Javier, ya visiblemente eufórico por la atención, tomó un micrófono para dar un discurso. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Es un honor compartir este momento tan especial con mi nueva pareja, alguien que me inspira a ser mejor cada día. Basta de mentiras, Javier. Mi voz resonó en la sala. Todos se giraron hacia mí, sorprendidos. Creo que es hora de que todos sepan quién eres realmente. Las luces se atenuaron y el video comenzó a reproducirse. Las risas y murmullos se apagaron mientras las imágenes hablaban por sí solas. Rostros angustiados de las víctimas en Oaxaca, transacciones bancarias que mostraban los desvíos, y finalmente, la conversación donde hablaba de silenciar a los incómodos. Javier, pálido, intentó correr hacia la pantalla, pero Sebastián se interpuso. No esta vez, dijo, con una fuerza inesperada en su voz. La sala explotó en caos. Las risas se transformaron en gritos de indignación. Algunos comenzaron a grabar con sus teléfonos mientras otros lo enfrentaban directamente. «Es un fraude, un mentiroso», gritaban. Javier intentó defenderse, pero ya era demasiado tarde. La evidencia era irrefutable. Esa noche, su reino de encanto y manipulación colapsó. Más tarde, mientras caminábamos de regreso al departamento de Sebastián bajo el cielo nocturno, él rompió el silencio. «¿Esto te hace sentir mejor?», preguntó. «No lo sé», respondí sinceramente. «Pero al menos ahora sé que nadie más caerá en su juego». Sebastián asintió, y por primera vez en semanas me ofreció una pequeña sonrisa. «Esto es solo el comienzo, Lola. Él no va a quedarse quieto después de esto». Y entonces lo vi. Una notificación en el celular de Sebastián. Un correo con el asunto «Cuidado con Javier Reyes». «Esto no ha terminado», murmuré. Tras la explosión pública en la fiesta de Javier, parecía que todo el campus no hablaba de otra cosa. Los rumores se expandían como pólvora, desde las traiciones hasta los desfalcos. Pero aunque Javier intentaba defenderse, su caída ya había comenzado. Por mi parte, sabía que esto no sería suficiente. La verdad es que, aunque lo había expuesto, aún sentía una especie de vacío. Mi vida había girado demasiado tiempo en torno a él, y ahora me enfrentaba a una pregunta incómoda. ¿Quién era yo sin Javier Reyes? Sebastián, siempre presente, parecía entender mi dilema sin necesidad de que dijera una palabra. Una noche, mientras estudiábamos en su cuarto, cerró su libro y me miró directamente. «Lola,
Necesitas enfocarte en algo más grande. No puedes dejar que esto sea tu único legado. ¿Y qué sugieres?, pregunté, alzando una ceja. Demuestra que puedes ser más que todo este drama. Tienes talento, inteligencia. Úsalo. Sé que lo ves como una revancha, pero en realidad es un paso hacia algo más grande. Comencé a trazar un plan. Si quería demostrar que podía sobresalir por mis propios méritos, tenía que invertir tiempo en mí misma. Empecé por enfocarme en mis estudios, pero eso no era suficiente. Quería algo que dejara huella. Fue entonces cuando surgió la idea. Organizar un evento benéfico para ayudar a las comunidades afectadas en Oaxaca, aquellas mismas que Javier había engañado. La idea era ambiciosa y arriesgada, pero sabía que con el enfoque correcto podría lograrlo. Lo primero que hice fue acudir a Sebastián. Él siempre había sido bueno organizando cosas, incluso con su perfil bajo. ¿Un evento benéfico?, preguntó, mirándome con curiosidad. Sí, y no uno cualquiera. Quiero que sea grande, algo que llame la atención de la universidad y la comunidad. Quiero que todos vean que no necesito a Javier para hacer algo importante. Sebastián se quedó pensativo por un momento antes de asentir. Cuenta conmigo. El proceso fue arduo. Pasé noches enteras planeando, buscando patrocinadores y reuniendo voluntarios. Sebastián, fiel a su palabra, estuvo a mi lado en cada paso. Incluso él, con su naturaleza reservada, parecía emocionarse con la idea. Mientras tanto, la sombra de Javier seguía presente. Algunos de sus amigos aún lo defendían, argumentando que todo había sido un malentendido. Otros, en cambio, comenzaron a evitarlo, temerosos de ser arrastrados por el escándalo. Paula, su novia perfecta, también empezó a mostrar grietas en su fachada. Aunque se esforzaba por apoyarlo en público, las tensiones entre ellos eran evidentes. En una ocasión, mientras promovíamos el evento en la cafetería del campus, Javier se acercó a nuestra mesa. ¿Así que ahora eres la salvadora del mundo, Lola?, dijo con una sonrisa amarga. No lo hago por mí, respondí, manteniendo la calma. Lo hago por las personas a las que tú les fallaste. Sebastián intervino antes de que la situación escalara. ¿Sabes qué, Javier? Deberías estar agradecido. Al menos alguien está tratando de arreglar el desastre que dejaste. Javier se quedó sin palabras. Algo poco común en él. Finalmente, se marchó, pero no sin antes lanzar una última mirada cargada de odio. El día del evento llegó y superó todas mis expectativas. El auditorio principal de la universidad estaba lleno. Logramos reunir no solo estudiantes, sino también profesores, empresarios locales y hasta algunos medios de comunicación. Había logrado atraer a personas influyentes gracias al trabajo arduo y la ayuda de Sebastián. El momento culminante fue una presentación que preparamos para mostrar la realidad de Oaxaca y la necesidad de apoyo continuo. Incluí testimonios de las víctimas, pero me aseguré de no mencionar directamente a Javier. Este evento no se trataba de él, se trataba de ellos. Queremos demostrar que, con esfuerzo y unión, podemos hacer la diferencia, dije al cerrar mi discurso. Hoy no solo estamos ayudando a Oaxaca, estamos recordando que nuestra voz tiene poder. Podemos elegir cómo usarla. El público aplaudió de pie, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Después del evento, mientras guardábamos el equipo, Sebastián se acercó con una sonrisa. Lola, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Esto fue increíble. Lo hicimos juntos, respondí, devolviéndole la sonrisa. Bueno, si necesitas más ayuda en tu misión de cambiar el mundo, sabes dónde encontrarme. Mientras Sebastián bromeaba, mi celular vibró. Era un mensaje anónimo. Javier no se rendirá tan fácil. Ten cuidado. Miré la pantalla por un momento antes de guardarla. Sabía que esto no había terminado, pero ya no me sentía intimidada. Después del evento benéfico, todo el campus parecía dividirse en dos bandos. Aquellos que me apoyaban y reconocían mi esfuerzo, y los que seguían alineados con Javier, aunque cada vez eran menos. Entre ellos, Paula, la chica transferida que él había elegido como su nueva pareja, seguía siendo el centro de atención. Para muchos representaba la perfección, elegante, hermosa y siempre con la respuesta perfecta en la punta de la lengua. Pero yo sabía que las apariencias engañaban, y Paula no era una excepción. Fue Sebastián quien trajo la primera pista. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en la biblioteca, dejó caer un comentario casual. ¿Sabías que Paula tiene antecedentes interesantes en su antigua universidad? Levanté la mirada de mis apuntes, intrigada. ¿A qué te refieres con interesantes? Sebastián bajó la voz. Escuché que fue transferida porque estuvo involucrada en un escándalo. No sé los detalles, pero podría valer la pena investigar. Esa noche no pude evitarlo. Mi curiosidad me llevó a buscar información sobre su pasado. Lo que descubrí fue sorprendente. En su universidad anterior,
Paula había sido acusada de plagio en un importante concurso académico, lo que había provocado su expulsión. Aunque logró transferirse a nuestra universidad antes de que el escándalo se hiciera público, parecía que no había cambiado mucho. La oportunidad para actuar llegó cuando Paula comenzó a lanzar indirectas sobre mi evento benéfico. En varias ocasiones, insinuó que yo solo buscaba atención y que mi motivación no era genuina. Normalmente habría ignorado sus comentarios, pero esta vez decidí usar su arrogancia en su contra. Paula, le dije una tarde, interceptándola en la cafetería, ya que tienes tantas opiniones sobre mi evento, ¿por qué no participas en el próximo? Estoy organizando un panel académico sobre innovación social. Podrías aportar mucho. Ella me miró con desdén, pero aceptó el desafío. Por supuesto, no tengo problema en compartir mi experiencia con los demás. Lo que Paula no sabía era que ya había hablado con el comité organizador para incluir una revisión estricta de todas las presentaciones. En secreto, esperaba que repitiera el mismo patrón de comportamiento que en su antigua universidad. Y no me equivoqué. El día del panel, Paula presentó un trabajo impresionante, o eso parecía. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que uno de los asistentes levantara la mano para señalar una inquietud. Disculpa, pero me parece haber leído esta misma idea en un artículo publicado hace 2 años. ¿Podrías explicar cómo llegaste a tus conclusiones? Paula se quedó paralizada, balbuceando una respuesta poco convincente. La situación se deterioró rápidamente cuando otro asistente, que casualmente era profesor de ética, corroboró que su presentación era un plagio casi completo de un trabajo publicado anteriormente. La noticia se esparció como fuego. En cuestión de horas, las redes sociales estaban llenas de comentarios sobre la humillación pública de Paula. Aunque intentó defenderse, el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, el impacto en su relación con Javier fue evidente. La presión y las constantes miradas de juicio comenzaron a pasar factura. Una noche, los encontré discutiendo en un rincón del campus. «¡Esto es tu culpa!», gritó Paula, visiblemente molesta. «¿Mi culpa? Eres tú quien no pudo mantener las apariencias», respondió Javier, claramente irritado. Me quedé observando desde la distancia, disfrutando de la ironía. Ambos habían construido sus vidas sobre mentiras, y ahora estaban enfrentando las consecuencias juntos. Sin embargo, no estaba satisfecha. Aún había una última pieza que debía mover. Esa misma semana me acerqué a Paula con una sonrisa calculada. «Sé que estás pasando por un momento difícil», le dije con tono de compasión. «Si necesitas hablar con alguien, estoy aquí para escucharte». Ella me miró con desconfianza, pero al final aceptó mi oferta. Durante nuestra conversación, dejé caer comentarios sutiles sobre Javier, cómo siempre había sido manipulador, cómo usaba a las personas para su propio beneficio. «Solo digo», continué, fingiendo inocencia, «que deberías preguntarte si realmente puedes confiar en él». No pasó mucho tiempo antes de que Paula empezara a cuestionar todo sobre su relación con Javier. Sus peleas se hicieron más frecuentes y más públicas. Finalmente, después de una discusión particularmente intensa frente a varios testigos, Paula decidió terminar con él. Esa noche, mientras Sebastián y yo celebrábamos en su cuarto, no pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y alivio. «¿Crees que esto es suficiente?», le pregunté. Sebastián me miró con una expresión seria. «Lola, lo que hiciste fue brillante, pero no creo que Javier se quede de brazos cruzados». Y tenía razón. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número desconocido. «Esto no ha terminado. Nos veremos pronto». El mensaje que recibí aquella noche, aunque breve, fue suficiente para hacerme sentir que algo grande estaba por venir. Sin embargo, en lugar de asustarme, decidí prepararme. Hasta ahora, cada movimiento que había hecho me había acercado un paso más hacia el control total de la situación. Pero lo que no sabía era que Sebastián, siempre mi aliado, tenía su propio pasado que estaba a punto de entrelazarse con esta guerra contra Javier. Todo comenzó una noche tranquila en su habitación. Ambos estábamos repasando las notas de nuestras clases cuando noté que parecía distraído. Sebastián era normalmente reservado, pero esta vez su incomodidad era evidente. «¿Qué pasa?», le pregunté, cerrando mi cuaderno. Él evitó mi mirada al principio, pero luego suspiró profundamente. «Lola, creo que es hora de que sepas algo». Me senté derecha, lista para cualquier cosa. «¿Qué es?». Sebastián comenzó a contarme una historia que nunca imaginé. Antes de que Javier y él se convirtieran en compañeros de cuarto, habían asistido al mismo colegio privado en Monterrey. Sebastián, siendo un chico reservado y de clase media, había llegado a ese colegio gracias a una beca. Javier, por otro lado, era el centro de atención desde el primer día, carismático, popular y, según Sebastián, peligrosamente manipulador. Él siempre tenía una forma de controlar a las personas, explicó Sebastián, con la mirada perdida en el recuerdo. Al principio pensé que solo era alguien confiado,
pero con el tiempo me di cuenta de que era mucho más que eso. Me contó cómo Javier había comenzado a aprovecharse de él, primero con pequeños favores y luego con cosas más serias. En una ocasión, Javier falsificó la firma de Sebastián en un documento que implicaba mal manejo de fondos en una organización estudiantil. Aunque Sebastián intentó limpiar su nombre, Javier usó su influencia para asegurarse de que nadie le creyera. Perdí mi beca por su culpa, dijo Sebastián con amargura. Mi familia tuvo que endeudarse para que pudiera terminar ese año. Desde entonces, juré que nunca más permitiría que alguien me humillara de esa manera. Mientras lo escuchaba, no pude evitar sentir una mezcla de compasión y rabia. ¿Cómo era posible que Javier hubiera destruido tantas vidas y aún saliera impune? Pero también entendí algo importante. Sebastián no solo estaba ayudándome, él también estaba buscando su propia redención. ¿Por qué nunca me contaste esto antes?, le pregunté. Porque no quería que pensaras que todo lo que he hecho era por venganza, respondió con sinceridad. Pero ahora veo que estamos en esto juntos. La confesión de Sebastián marcó un antes y un después en nuestra dinámica. Ya no éramos simplemente aliados, éramos dos personas unidas por un enemigo común. Decidimos que era hora de cambiar nuestra estrategia. Si Javier había destruido la vida de Sebastián en el pasado, entonces usaríamos ese pasado en su contra. Sebastián tenía acceso a varios documentos antiguos de su colegio, incluidos correos electrónicos y capturas de pantalla de conversaciones en las que Javier admitía sus acciones. Pero lo más importante era un registro financiero que demostraba que Javier había utilizado dinero de una organización estudiantil para cubrir sus gastos personales. Esto es suficiente para hundirlo, dije, mirando los documentos. Sí, pero no es suficiente con exponerlo, respondió Sebastián. Necesitamos asegurarnos de que no pueda volver a levantarse. La oportunidad llegó más pronto de lo que esperábamos. Javier, desesperado por recuperar su reputación, organizó un evento en el campus con la intención de demostrar que aún tenía influencia. Sebastián y yo decidimos que ese sería el momento perfecto para actuar. Durante el evento, mientras Javier daba un discurso sobre liderazgo y responsabilidad, Sebastián se dirigió a la cabina de sonido. Desde allí, conectó una memoria USB que contenía los documentos incriminatorios. En cuestión de segundos, las pantallas del auditorio comenzaron a mostrar los registros financieros, seguidos de las capturas de pantalla de las conversaciones. La reacción del público fue inmediata. Algunos estudiantes comenzaron a murmurar, mientras otros sacaban sus teléfonos para grabar. Javier, al darse cuenta de lo que estaba pasando, intentó mantener la compostura. Esto es un ataque personal, dijo, tratando de desviar la atención. Todo esto es falso. Pero Sebastián no iba a permitir que se saliera con la suya esta vez. Subió al escenario tomando el micrófono. No es falso, Javier. Todos aquí saben quién eres realmente. Es hora de que enfrentes las consecuencias. El auditorio estalló en una mezcla de gritos y aplausos. Javier intentó confrontar a Sebastián, pero su voz quedó ahogada por la indignación del público. Fue en ese momento cuando Paula, quien hasta entonces había permanecido al margen, se levantó de su asiento. Ya es suficiente, Javier, dijo, su voz firme. No voy a seguir cubriendo tus mentiras. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Javier, derrotado y humillado, salió del auditorio sin mirar atrás. Esa noche, mientras Sebastián y yo caminábamos por el campus, no pude evitar sentir una especie de liberación. Habíamos logrado exponer a Javier por completo, pero sabía que esta historia aún no había terminado. Esto fue solo una batalla, dijo Sebastián, como si leyera mis pensamientos. Aún queda mucho por hacer. Y entonces, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje que no esperaba. Sabemos lo que hiciste. Cuidado. Sebastián y yo nos miramos, y por primera vez, sentí que había algo más grande detrás de todo esto. El mensaje que recibí aquella noche no era solo una advertencia. Era un recordatorio de que Javier no iba a aceptar su derrota en silencio. Pero lejos de intimidarme, me dio más fuerzas. Si algo había aprendido en las últimas semanas era que no importa cuán fuerte parezca alguien, todos tienen un punto de quiebre. Y Javier estaba peligrosamente cerca del suyo. Decidí que esta vez no me limitaría a exponerlo. Haría algo mucho más grande. Tomar el control total de la narrativa. No quería que esta fuera solo una historia de venganza. Quería que fuera una lección para todos los que alguna vez se atrevieron a subestimarme. Sebastián y yo comenzamos a planear nuestro siguiente movimiento. Sabíamos que Javier aún tenía aliados poderosos en la universidad. Personas que lo apoyaban porque pensaban que podía beneficiarles. Pero también sabíamos que muchos de ellos tenían secretos que no querían que salieran a la luz. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Sebastián una noche, mientras revisábamos información sobre los aliados de Javier. Completamente. Si él quiere jugar, jugaremos. Pero esta vez, yo pondré las reglas.
El primer paso fue organizar un evento aún más grande que el que Javier había intentado llevar a cabo. Decidí que sería una ceremonia en la que se reconociera a los estudiantes destacados de la universidad, no solo por sus logros académicos, sino también por su impacto social. Utilicé mi creciente influencia para asegurarme de que la universidad aprobara el evento, y para mi sorpresa, incluso algunos de los aliados de Javier decidieron participar. «Esto es perfecto», dijo Sebastián, mirando la lista de invitados. «Todos estarán allí. No solo Javier, sino también las personas que lo han apoyado». «Exacto», respondí. «Es hora de cerrar este capítulo de una vez por todas». La noche del evento, el auditorio estaba lleno. Las luces brillaban intensamente, y el ambiente estaba cargado de emoción. Me aseguré de que todo estuviera perfectamente organizado, desde los discursos hasta la música. Pero lo más importante era el momento final, el clímax que cambiaría todo. Javier llegó tarde, como siempre, haciendo una entrada dramática junto a un pequeño grupo de personas que aún lo seguían. Intentó saludarme con una sonrisa falsa, pero lo ignoré por completo. Sebastián, siempre a mi lado, me susurró. «Está nervioso. Lo puedes ver en sus ojos». «Perfecto», respondí. El evento comenzó sin problemas. Los estudiantes subieron al escenario para recibir sus reconocimientos, y los discursos fueron inspiradores. Pero cuando llegó mi turno de hablar, el ambiente cambió. «Buenas noches a todos», comencé, con una sonrisa que ocultaba mis verdaderas intenciones. «Hoy no solo celebramos los logros de nuestra comunidad, sino también la importancia de la integridad y el liderazgo verdadero». Pude sentir cómo Javier se tensaba en su asiento. En los últimos meses he aprendido una lección valiosa, que el liderazgo no se mide por cuánto poder tienes, sino por cómo usas ese poder para ayudar a los demás. Y, lamentablemente, algunos de nosotros hemos olvidado eso. Con un clic, las pantallas detrás de mí se encendieron. Esta vez, no eran solo pruebas contra Javier, eran testimonios de personas que habían sido lastimadas por él, no solo en Oaxaca, sino también en la universidad. Antiguos amigos, compañeros de clase, incluso algunos de sus aliados habían decidido hablar. «Javier Reyes», dije, girándome hacia él. «Esto es por todas las personas a las que has manipulado, engañado y traicionado. Es hora de que enfrentes las consecuencias». El auditorio estalló en murmullos y gritos de sorpresa. Javier intentó levantarse, pero Sebastián ya estaba frente a él, bloqueando su camino. «No esta vez, Javier», dijo Sebastián, con una firmeza que no había mostrado antes. El caos que siguió fue un espectáculo en sí mismo. Javier intentó defenderse, pero nadie estaba dispuesto a escucharlo. Sus aliados, al darse cuenta de que ya no podían beneficiarse de él, comenzaron a distanciarse. Incluso Paula, quien había permanecido en silencio desde su ruptura, se levantó para agregar: «Todo lo que dice Lola es verdad. Yo misma lo vi, fui parte de ello, y lo siento». Ese fue el golpe final. Cuando el evento terminó, el nombre de Javier estaba arruinado, no solo en la universidad, sino también fuera de ella. La primera vez en su vida, Javier no era el centro de admiración, sino de burla. Sebastián y yo observamos desde la distancia cómo se marchaba, derrotado y solo. «¿Esto es suficiente para ti?», preguntó Sebastián. Lo miré pensando por un momento. «Sí, pero no porque lo haya destruido, sino porque demostré que puedo ser mucho más que lo que él pensaba». Esa noche, mientras caminábamos de regreso, recibí otro mensaje, pero esta vez no era una amenaza. Era un simple reconocimiento de alguien anónimo. «Gracias por demostrar que siempre podemos elegir ser más fuertes». Sonreí, sabiendo que esta vez era yo quien había ganado el juego. Las semanas que siguieron al evento fueron como el amanecer después de una tormenta. Todo parecía más claro, más tranquilo, aunque los ecos de lo ocurrido seguían resonando en los pasillos de la universidad. Para algunos era una advertencia, para otros una inspiración, pero para mí era un recordatorio de que siempre podemos reclamar el control de nuestra historia. Después de su humillación pública, Javier desapareció durante varios días. No asistía a clases ni se dejaba ver por el campus. Algunos rumores decían que había dejado la ciudad, otros, que estaba buscando una manera de limpiar su nombre. Pero la verdad era mucho más simple. Javier había perdido todo. Los pocos amigos que le quedaban pronto se alejaron, temerosos de ser arrastrados por su caída. Incluso su familia, quienes siempre lo habían apoyado incondicionalmente, comenzaron a cuestionarlo. Escuché que intentó encontrar aliados en otras universidades, pero nadie quería asociarse con él. Una tarde, mientras caminaba por el campus, lo vi sentado solo en una banca, mirando su teléfono. Por un momento, sentí una punzada de lástima, pero rápidamente recordé todo lo que había hecho. No le debía nada. «Lola»,
dijo al verme pasar. Me detuve, más por curiosidad que por interés. ¿Qué quieres, Javier? Él bajó la mirada, jugando con las manos. Solo quería decir, lo siento. Por primera vez sus palabras parecían sinceras. Pero yo no necesitaba su disculpa. Había cerrado ese capítulo mucho tiempo atrás. No lo hagas por mí, Javier, respondí. Hazlo por ti, si es que todavía tienes algo de integridad. Y con eso, me alejé. Paula, por su parte, intentó reconstruir su reputación. Después de su confesión en el evento, algunos comenzaron a verla bajo una luz diferente. Aunque muchos no la perdonaron por completo, había algo admirable en su disposición a admitir sus errores. Un día, se acercó a mí en la biblioteca. Lola, sé que no tenemos motivos para ser amigas, pero quería agradecerte, dijo con una sonrisa tímida. ¿Por qué?, pregunté sorprendida. Porque me diste el valor de enfrentarme a él, y a mí misma. Sé que hice muchas cosas mal, pero estoy tratando de cambiar. Asentí, apreciando su honestidad. Eso es todo lo que puedes hacer. Espero que realmente lo logres. Aunque nunca nos volvimos cercanas, nuestras interacciones dejaron de estar cargadas de tensión. Paula comenzó a enfocarse en sus estudios y eventualmente se convirtió en una de las voces más activas en causas estudiantiles. Tal vez, al final, también encontró su redención. Si alguien floreció después de todo lo ocurrido, fue Sebastián. Su papel en la caída de Javier no solo le devolvió la confianza, sino que también lo puso en el centro de atención. Por primera vez, la gente comenzó a verlo por quien realmente era: inteligente, valiente y sorprendentemente persuasivo. Con el tiempo, Sebastián asumió un papel de liderazgo en varias iniciativas estudiantiles. Su capacidad para planear y ejecutar eventos lo convirtió en una figura respetada dentro de la universidad. Pero para mí, siempre sería más que eso. Una noche, mientras caminábamos juntos por el río, me tomó de la mano por primera vez. Lola, dijo, con una seriedad que rara vez mostraba. Todo esto no hubiera sido posible sin ti. No, Sebastián, lo hicimos juntos, respondí, apretando su mano. Aunque nunca planeé enamorarme de nuevo, con Sebastián era diferente. No era alguien que necesitara salvarme, sino alguien que caminaba a mi lado. En cuanto a mí, finalmente encontré mi lugar. Ya no era la chica que vivía bajo la sombra de Javier, ni la que soñaba con una vida que nunca sería suya. Había aprendido a luchar, a planear, y lo más importante, a elegirme a mí misma. Con el tiempo, fui reconocida por mis esfuerzos en la universidad, no solo por el evento benéfico, sino también por mi capacidad de inspirar a otros. Mi historia, aunque llena de altibajos, se convirtió en un recordatorio de que la verdadera fortaleza viene de enfrentar nuestros miedos y convertirlos en oportunidades. El día de nuestra graduación, mientras caminaba hacia el escenario para recibir mi diploma, miré hacia el público y vi a Sebastián aplaudiendo con orgullo. Paula también estaba allí, sonriendo desde su asiento, y en una esquina incluso vi a Javier, ahora solo un espectador. Cuando tomé el micrófono para dar mi discurso de despedida, recordé cada momento que me había llevado hasta allí. Hoy no solo celebramos nuestros logros académicos, sino también las lecciones que aprendimos fuera del aula. Aprendí que el poder no se mide por cuánto control tienes sobre los demás, sino por cómo eliges levantarte cuando todo parece estar en tu contra. Y lo más importante, aprendí que siempre podemos ser más fuertes, más sabios y más valientes de lo que creemos. El auditorio estalló en aplausos, pero yo solo tenía ojos para Sebastián. Javier eventualmente dejó la universidad y se mudó a otra ciudad, donde, según me dijeron, comenzó desde cero. Nunca más volví a saber de él, pero siempre esperé que hubiera aprendido algo de todo lo que ocurrió. Paula continuó destacándose en su carrera y, aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes, siempre guardé respeto por su esfuerzo por cambiar. Y Sebastián y yo comenzamos una nueva historia, una que no se basaba en el pasado, sino en el futuro que queríamos construir juntos.